Vamos con las noticias de las 7 con Guillo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días a todos. Empezamos este tramo informativo con más reacciones que se han presentado desde Israel sobre la campaña de Pedro Sánchez para reconocer el Estado palestino, su postura relacionada con la guerra en Gaza y por su tardío mensaje de condena de los ataques iraníes en territorio israelí. En este caso, se trata del ministro israelí para los asuntos de la diáspora y para combatir el antisemitismo, Amichai Chikli, quien este miércoles tildó al presidente de gobierno de ser un líder extremadamente débil, añadiendo que Pedro Sánchez no tiene brújula moral. La declaración del dignatario se dio en el marco de una conferencia de prensa organizada en la sede de la Asociación de la Prensa Israel-Europa en Bruselas, donde también celebró que todos los líderes de la Unión Europea, salvo Sánchez, hayan condenado a Irán, y aprovechó para hacer un llamado a los 27 para acordar duras sanciones en contra de sus agresores, invitándolos a que no haya ni diplomacia ni negocios con Teherán. Les recuerdo que ministro israelí acaba de decir que Pedro Sánchez es un líder débil y sin brújula moral. El ministro contra el antisemitismo. No sé si somos conscientes de la gravedad que tiene lo que está haciendo Sánchez. Sánchez se está posicionando como un líder claramente antisemita. Sánchez se está posicionando como un líder aislado completamente del resto de la comunidad internacional occidental. Sánchez se está posicionando como un líder que se está quedando solo en Europa en su actitud ante Israel, en su actitud antisemita contra Israel. Imaginen por un momento que algún líder de lo que se cataloga en Europa como la extrema derecha se hubiera posicionado de tal manera que el ministro israelí contra el antisemitismo le hubiera señalado con el dedo. Imaginemos que eso hubiera pasado con Viktor Orbán, con Marine Le Pen, con Giorgia Meloni. ¿Qué estaría diciendo la prensa progre? Estaría diciendo: vuelven los nazis, aquí tienen ustedes a un líder de extrema derecha al que señala el propio Israel, el ministro contra el antisemitismo del propio Israel, como alguien sin brújula moral. ¿Estoy entonces autorizado a decir que con Sánchez vuelven los nazis? Porque desde luego el antisemitismo que está mostrando cierta parte de la izquierda occidental pues habría sido envidiado por el propio Goebbels. La propagación constante del odio al judío, las llamadas constantes al genocidio del judío, la culpabilización del judío por la suerte del pobre pueblo alemán, del pobre pueblo palestino. Estamos asistiendo a una resurrección de la retórica nazi, pero esta vez disfrazada de retórica progre. Por supuesto, siempre los judíos son los opresores y hay alguna víctima. El pobre desempleado alemán, el pobre trabajador occidental en manos de la banca judía, el pobre palestino que está siendo aplastado bajo la bota judía. Siempre lo mismo, siempre la misma retórica, los mismos perros con distintos collares. Quédese con eso. Sánchez ha sido señalado por el ministro israelí encargado de las cuestiones de antisemitismo como alguien, como un líder sin brújula moral. Yo creo que le ha definido perfectamente.
Y se ha conocido que el marroquí de 39 años, que fue detenido el pasado sábado en Guecho, Vizcaya, por abusar sexualmente de una niña de 4 años, ya contaba con una orden de expulsión a Marruecos en su contra. El delincuente, que también está acusado por otra agresión sexual a una joven en Baracaldo a mediados del mes pasado, cuenta con un amplio historial delictivo por el cual desde el 2023 ya tenía la orden de expulsión a su país emitida por la Subdelegación de Gobierno. En dicho documento, las autoridades señalan que este sujeto es un peligro público. Los hechos por los cuales fue llevado recientemente a prisión provisional se presentaron el pasado sábado, donde el agresor se acerca a la niña de 4 años que se encontraba en un parque, le pide una golosina y luego procede a besarla en la boca. Instantáneamente el criminal fue detenido por la policía local de Guecho. ¿Cómo comentar esta noticia de manera adecuada? ¿Cómo se puede comentar adecuadamente una noticia de agresiones sexuales a niños sin dejarse llevar por la ira? Estamos hablando de un pederasta que tenía orden de expulsión a su país desde 2023, que tiene un amplio historial delictivo, al que le había calificado la propia subdelegación del gobierno como un peligro público y que ya el mes pasado agredió a otra mujer. ¿Por qué no estaba expulsado este sujeto? Mejor aún, ¿por qué no estaba en la cárcel para cumplir una larga condena tras la cual fuera expulsado a su país de manera inmediata? Pero el caso individual, el árbol, no nos debe impedir ver el bosque. Porque si es indignante el que alguien pueda estar pendiente de orden de expulsión, ser un criminal con numerosos antecedentes, ser un criminal al que las propias autoridades reconocen como un peligro público, ser un criminal que antes, hace un mes, ya había agredido a otra mujer y seguía en libertad. Si eso es indignante, la pregunta que plantea es curiosa. Y ese ya sería el bosque. ¿Cuántos otros hay en su situación? ¿Cuántos otros pederastas, agresores de mujeres, ladrones reincidentes, violentos agresores o incluso yihadistas? ¿Cuántos hay en libertad como este? ¿Cuántos otros tienen pendientes órdenes de expulsión? ¿Cuántos otros han sido calificados como un peligro público por la delegación del gobierno o por la fiscalía? ¿Cuántos otros han sido detenidos múltiples veces y dejados en libertad múltiples veces por sucesivos jueces? No estoy culpando a los jueces, probablemente lo que hacen es aplicar la ley tal cual está y luego esa doctrina tan peculiar de que es que hay que ponerse garantista con los derechos del canalla en vez de ponernos garantistas con los derechos de las víctimas, que me parece que importan un poquito más. Repito la pregunta: ¿cuántos otros hay como este? ¿Cuántos otros árboles? ¿De qué tamaño es el bosque? Y ahora voy a la pregunta del millón. En esos 500.000 inmigrantes que quieren, inmigrantes irregulares, que quieren legalizar en bloque los partidos a la izquierda de Sánchez, que han presentado una iniciativa legislativa popular para hacerlo. Y iniciativa legislativa popular que ha sido admitida a trámite con el voto del PSOE y del PP. Además de reconocer el PSOE que esa regularización en masa la prohíben las leyes europeas, y a pesar de que el PP posturea diciendo que está en contra, pero vota a favor de que se admita a trámite. Solo hubo un partido en el Congreso que se opuso a tramitar esa regularización en bloque. Lo repito, de los 500.000,
que quieren legalizar en bloque todos los partidos de la Cámara menos Vox? ¿Cuántos tienen similitudes con este derecho? ¿Cuántos son delincuentes multireincidentes? ¿Cuántos han sido catalogados por las propias autoridades españolas como un peligro público? ¿Cuántos representan un peligro de yihadismo? ¿Cuántos han agredido a niños? ¿Cuántos han violado a mujeres? ¿Cuántos están pendientes de que se ejecuten las órdenes de expulsión? ¿Cuántos están pendientes de juicios por distintos delitos? ¿Nos puede dar alguien las cifras para saber de qué estamos hablando? Porque siempre se pone el caso, y es un caso cierto, y a lo mejor incluso es el caso mayoritario, probablemente. Siempre se pone el caso del inmigrante irregular que te llega en patera porque huye de la situación económica en, yo qué sé, Senegal. Y que llega aquí, se pone a trapichear aquí y allá, se busca algún trabajo en negro y entonces el pobre está 4 años trabajando. Entonces, claro, no habría que regularizarle. Claro, esos casos existen, y muchos. Y yo conozco alguno personalmente. Y a mí me parece estupendo que a esa gente se le deje trabajar legalmente en España. Pero habilitando vías para que esa gente no compita deslealmente con otros, con los que han seguido los procedimientos legales, con los que están trabajando aquí en España legalmente, a quienes estás diciendo, ¿para qué has seguido los procedimientos legales? ¿O matado? Si podías haber entrado irregularmente y te vamos a legalizar igual. No me parece justo. Me parece que todo el mundo tiene que seguir los mismos procedimientos. Si son inadecuados, cámbiense. Pero no puedes beneficiar a quien infringe la ley. Pero bueno, puestos a beneficiar a quien infringe la ley que prohíbe entrar en nuestras fronteras de manera irregular, oiga, pues habrá que tener exquisito cuidado para ver a quién regularizas, ¿no? Y no es tan fácil ver que no te estás equivocando. No es tan fácil ver si estás regularizando a alguien que de verdad lo merece o estás regularizando a un monstruo sexual. Con lo cual, cuando tú planteas regularizaciones en bloque, ¿qué suele suceder? Pues que se beneficia a mucha gente que no debería. Lo que es incomprensible es que todos los partidos, menos Vox, fomenten eso. ¿Qué tal si nos dan cifras de cuántos monstruos de derecho hay? Más que nada para que la gente decida, ¿usted qué quiere? ¿Regularizaciones masivas y asumir que a su hija de 4 años un monstruo pueda hacerle algo por la calle? ¿O prefiere ser más selectivo y filtrar con cuidadito a quien le da a usted el derecho de residencia? Más que nada porque luego el derecho de residencia da derecho, al cabo de unos años, a derecho de nacionalidad. Lo comentaba ayer. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Y todos en España estamos a favor de abrir las puertas todo lo que podamos y que todo el mundo venga aquí a labrarse camino. Por supuesto que sí. Pero claro, si tú llevas una situación hasta el punto donde lo que haces no es abrir las puertas a tanta buena gente que hay fuera de España y que quiere venir aquí a trabajar, sino que lo que haces es permitir que monstruos vayan sueltos por la calle, pues entonces llega un momento donde la gente dice, pues hasta aquí hemos llegado. Pues solo faltaba que tengamos que vivir con miedo. Se han triplicado las agresiones sexuales a mujeres en España. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque algunos parece que tienen especial interés en fomentar la inmigración procedente de culturas que nada tienen que ver con la nuestra. De culturas donde la mujer pues tiene unos poquitos derechos más que un perro.
Y me refiero concretamente a toda la inmigración de países de mayoría musulmana que se está fomentando de manera irresponsable y en la que estamos invirtiendo decenas y decenas y decenas y cientos de millones de euros, mientras los españoles y demás residentes legales en España que sufren ELA, pues les dejamos que se mueran de la manera más ruinosa posible para su familia, porque para ellos no hay dinero. 170 millones llevamos gastados en hoteles para inmigrantes irregulares que desembarcan en Canarias y a los que se pone vuelo gratis, más pertenencias, y se les planta en la península en hoteles pagados por todos. Y mientras tanto, los enfermos de ELA, pues a morirse de asco. ¿Eso es lógico? Yo creo que no. Yo creo que muchísima gente cree que no. Y cuando se hacen esas cosas, pues la gente termina diciendo, pues mira, vamos a romper la baraja, ¿no? Se presentan nuevos actos de abucheos a miembros del gobierno central. En esta ocasión el increpado ha sido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien fue recibido con una cacerolada en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El ministro se disponía a entregar las condecoraciones de la Orden de Peñafort cuando fue recibido con esta cacerolada por parte de los funcionarios judiciales y miembros sindicales. Una vez iniciados los actos de premiación, 2 personas presentes se levantaron gritando "Justicia, solución, ministro, dimisión". Los trabajadores de la rama judicial siguen exigiendo a Bolaños una retribución acorde a las funciones que desempeñan durante sus labores, al igual que un buen desarrollo de sus carreras profesionales. Tenemos un gobierno al que se abuchea en todas partes. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, pues no es ni bueno ni malo, es simplemente lógico. ¿Qué se puede hacer con un gobierno que gasta el dinero en lo que no hace falta? Que dedica el dinero a colocar a todo tipo de favorecidos por el poder. Que está bajo la sospecha, en fin, enorme, de tener montada una trama de corrupción que incluso fue capaz de llegar al punto de canallería necesario como para forrarse mientras la gente moría a decenas de miles por la epidemia de COVID. Tenemos un gobierno que se alía sistemáticamente con todos los enemigos de España. Usted necesita dinero, declárese enemigo de España de una manera o de otra. Yo qué sé, declárese enemigo exterior de España, declárese independentista, declárese partidario de la lucha armada contra el Estado español, y el gobierno de Sánchez le premiará. No hay ni uno que sea enemigo de España y que no haya sido premiado por Sánchez. Con lo cual, pues es lógico que se le abuchee. Es lógico que tantos sectores profesionales machacados por el gobierno de Sánchez, desde funcionarios de prisiones, funcionarios de justicia, guardias civiles, policías, ¿es lógico que haya malestar contra el gobierno? Pues hombre, yo creo que sí. Y cuando hay malestar, y ese malestar no se ve atendido, es decir, cuando el gobierno no se digna a escuchar ninguna reivindicación de ninguno de esos sectores porque no odian a España y por tanto no le interesan a este gobierno, y cuando encima pues tampoco los medios de comunicación regados con dinero del gobierno dan voz a esas protestas y a esas demandas y a esas reivindicaciones, pues lógico que la gente se exprese como único puede, que es aprovechando cualquier visita de cualquiera de los miembros del gobierno para hacerles saber su malestar. Por cierto, un comentario. Moreno Bonilla. Ya salió Moreno Bonilla el otro día a decir que a él le parecía muy mal que abuchearan a Sánchez y a la ministra Montero y tal. No ha condenado todavía las agresiones, esas físicas, a Vox en el País Vasco, pero le parece muy mal a Moreno Bonilla que abucheen a Sánchez. En fin, ¿qué quieren que les diga?
Y desde Brasil se conoce que la juez que condenó a Lula da Silva por el caso Lava Jato ha sido apartada de sus funciones por el Corregidor Nacional de Justicia de Brasil el pasado 15 de abril. La juez habría sido apartada junto con otros magistrados, hecho que aviva el debate sobre la influencia política en el Poder Judicial y los intentos de desacreditar las operaciones en contra de la corrupción. Se trata de la juez Gabriela Hart, del Juzgado Federal de Curitiba, quien en su momento habría decidido condenar a Lula da Silva a 12 años y 11 meses de prisión por corrupción. Recordemos que el Corregidor Nacional, quien pone esta sanción, fue nombrado en el 2008 como juez del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil por Lula da Silva. O sea, los jueces afines a Lula da Silva en Brasil no solo están censurando a los políticos y periodistas de la oposición, no solo están amenazando a las empresas de redes sociales que no acatan sus órdenes de censura, sino que ahora ya la han emprendido contra los jueces que no son de su cuerda. Y acaban de suspender a una juez que se atrevió a condenar al ladrón de Lula da Silva por corrupción. Posteriormente los jueces afines a Lula da Silva pues consiguieron limpiarle. Brasil, lo decíamos estos días pasados, camina hacia la dictadura. Y es normal que camine hacia la dictadura. Los progres del mundo occidental no buscan el bien de la humanidad. Buscan el poder a cualquier precio y conservar el poder a cualquier precio. Y están dispuestos, por supuesto, a acabar con el sistema democrático. Y es lo que está pasando. Es lo que ya ha pasado en Venezuela, es lo que desde hace más de medio siglo pasa en Cuba, es lo que ha pasado en Nicaragua más recientemente, es lo que está pasando en Brasil y, ojo, es lo que va a empezar a pasar en Colombia, donde Petro está intentando sacar adelante una constituyente para cargarse la constitución colombiana. O reaccionamos y nos damos cuenta de que estamos en guerra ideológica de exterminio por parte de los progres, que quieren acabar con cualquier cosa que no sea progre, o perderemos esa guerra ideológica. Y hacer frente a esa ofensiva antidemocrática, a esa ofensiva totalitaria, exige no hacer concesiones, quitarles todos los espacios de poder, por mínimos que sean. Exige dar la batalla cultural, que también es la batalla informativa, y que empieza en la selección de noticias. Exige centrarse en quitarles todas y cada una de sus parcelas de poder. ¿Por qué? Pues porque pretenden acabar con la democracia y no lo esconden. Vean ustedes a qué regímenes apoyan. Vean ustedes a qué grupos terroristas apoyan. Vean ustedes cómo se pasan por la entrepierna las leyes a la hora de censurar, depurar, purgar a todo aquel que no opine como ellos. Y ante eso, pues oiga, habrá que plantarse en defensa de la libertad y en defensa de la democracia. Vamos con Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, para que nos cuente la portada del periódico Hoy. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, Luis. Ya desde hace un rato les estamos ofreciendo en OK Diario una serie de exclusivas que, créanme, van a marcar la agenda informativa y política del día. En nuestra portada podrán encontrar los detalles del contraataque del novio de Isabel Díaz Ayuso. Alberto González no se piensa quedar de brazos cruzados y exige 60.000 euros de indemnización a las ministras María Jesús Montero e Isabel Rodríguez por intromisión en su honor. También les estamos contando la enésima chapuza de Francina Armengol. La actual presidenta del Congreso de los Diputados pagó en su día al frente del gobierno balear otros 1,3 millones por guantes y mascarillas que no llegaron nunca. ¿Llegará el día en el que se asuman responsabilidades por tanto despilfarro y falta de transparencia con dinero público? La respuesta a esa pregunta no la tenemos de momento en OK Diario, pero sí muchas otras noticias que no se pueden perder.
Muchas gracias, doña Laura. Invitamos a nuestros oyentes a acercarse por OK Diario.